Bien amigos, 22 horas y 40 minutos. Ignacio Sosnávar recién llegó de viaje del Paraguay y ya está con nosotros. Gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Un placer, un placer. Bien. Ignacio Sosnávar dijo aquí en Punta Política, lo recuerdo perfectamente, el 6 de septiembre, dijo, no va a haber mayoría parlamentaria, no se define la presidencia de la República en primera vuelta y todo hace indicar que van a definir, debería pasar algo excepcional. Para que esto no ocurra, van a definir la presidencia de la República el ingeniero Daniel Martínez y el doctor Luis Lacalle Pou. Y las tres cosas se dieron. O sea que, como dijimos en aquel programa, las encuestas se equivocan. En esta oportunidad no se equivocaron y muy buen trabajo de Equipos Mori, Equipos Mori era antes, me quedé con el pasado, Equipos Consultores. Gracias, Ignacio. Vamos a la primera, si te parece, para ya escuchar tus comentarios, de esta primera gráfica. Bien. Bien. La encuesta de equipos realizada la semana pasada, presentada en Subrayado el día martes, que nos muestra ahí en las columnas la intención de voto actual de los candidatos. Lacalle Pou, abajo, ustedes ven que suma 47% de los votos y Daniel Martínez 42%. 5% de blanco nulo y 6% de indecisos. Y ustedes tienen en la primera columna lo que fue el resultado de la primera vuelta. El Frente votó 39%, Lacalle Pou 29%, el Partido Colorado 12%, Cabildo Abierto 11%. Y uno tiene en la fila qué hicieron esos votantes o dónde están esos votantes hoy. Entonces, del 39% que votó al Frente Amplio Daniel Martínez en la primera vuelta, hay un 36% que en segunda vuelta también vota Daniel Martínez, hay 1% que migra hacia Lacalle Pou y hay un 2% que está indeciso. Del 29% que votó al Partido Nacional en Lacalle Pou, 27% votan en el Partido Nacional, hay uno que migra hacia Daniel Martínez. Fíjense que hay una migración cruzada de un punto del Frente Amplio de Lacalle Pou y de Lacalle Pou a Daniel Martínez, con lo cual se anulan. Nadie está de los blancos piensa votar en blanco nulo y hay un 1% de indecisos. Hasta ahí lo normal, los votantes de los partidos que pasan a segunda vuelta en general se mantienen, más allá de pequeñas situaciones, se mantienen dentro de sus filas partidarias, pero lo interesante es qué hacen los otros, porque recordemos que las alianzas políticas son una cosa, esa es la gran apuesta de Lacalle Pou, generar una coalición política de acuerdos dirigenciales, mientras que el Frente Amplio dijo, bueno, acá vamos a estar más allá de los acuerdos dirigenciales y vamos a ir a pelear, a hablar directamente con los votantes, con la gente de estos partidos. Bueno, del 12% que votó el Partido Colorado en primera vuelta, 10% hoy se inclina por Lacalle Pou, 1% por Daniel Martínez, 1% blanco nulo, y del 11% que votó al Cabildo, 8% a Lacalle Pou, 1% Daniel Martínez, 1% blanco nulo. De la gente que votó otros partidos, que suma 5 y algo por ciento, un poquito más Daniel Martínez, 2-1, 1% blanco nulo y 1 indecisos, y de la gente que votó blanco nulo en la primera vuelta, 2 puntos se mantiene blanco nulo, 1 punto indeciso y 1 punto Daniel Martínez. Entonces, lo que se ve es que el Frente Amplio crece de 39 a 42, porque si bien no retiene todos los suyos, hay uno que migra a Lacalle Pou y algunos que se van a indecisos, capta uno de Lacalle Pou, capta uno del Partido Colorado, capta uno de Cabildo Abierto, capta 2 de otros partidos y capta uno de los que votan blanco nulo y con eso trepa a 42. Y Lacalle Pou, además de retener la mayoría de los blancos, hoy tiene la adhesión de la mayoría de los colorados, de la mayoría de Cabildo Abierto y de algunos pequeños votantes de otros partidos, con lo cual llega a 47. Entonces, o sea, aumenta o sube de 29 a 47. Pasa a 29, crece 18 puntos. O sea, la foto de hoy es 47-42, dejando de lado nulos y en blanco, que no cuentan para la segunda vuelta. Sí. O sea que con esta foto 47-42, si se mantuviera, el presidente sería Lacalle Pou. Claro, tenemos 6 de indecisos. La diferencia todavía es un punto menos que el total de indecisos. En este marco, si nadie cambiara su voto de los que están decididos, la esperanza que podría tener Martínez para achicar esta diferencia es tener una extraordinaria captación entre los indecisos. Si no lo tiene entre los indecisos, necesita dar vuelta a algunos de los que hoy están orientados a votar hacia los otros candidatos. Bien, antes de hablar de los indecisos, podemos ver otra gráfica, Julio,
fundamentalmente justamente esta que estamos viendo. ¿Sí? Efectivamente, es el resumen, digamos. Esta vendría a ser la foto que tenemos hoy en la segunda vuelta. Acá se ve quizá visualmente un poquito más claro, la calle Pou 47, Daniel Martínez 42, con 6 indecisos. Claro, el mejor escenario para Martínez, 42, 66, sumaría 48, pero aquí pueden ocurrir muchas cosas. Aquí puede ocurrir, por supuesto, que el Frente Amplio tenga una captación un poco mayor de indecisos y esa diferencia se achique. También puede ocurrir que estos indecisos vayan mayoritariamente para la calle Pou. Muchas veces ocurre esto de que cuando la gente está en situación de indecisión y ya no tiene otros factores de preferencia por definir, bueno, hay como un cierto favoritismo hacia el ganador, hacia el más probable ganador, que puede terminar haciendo que la calle Pou vote incluso un poco más y que la diferencia sea más amplia. ¿Qué pasó, Guillermo, en el año 99? Que fue una elección bastante parecida a esta, que también lo dijimos acá el 6 de septiembre, porque en el año 99 el Frente Amplio votó también 39%, lo mismo en primera vuelta que votó ahora, y la suma en aquel momento del Partido Nacional y Partido Colorado sumaban 54, que es exactamente lo mismo que hoy suma Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, más Partido Independiente y Partido de la Gente. Exactamente la misma foto si uno suma coalición a coalición. En aquel momento, ¿cómo terminó la película? Terminó con 52,5 a Jorge Valle, que era el candidato de la coalición, contra 44,5 de Tabaré Vázquez, que era el candidato del Frente Amplio. Sí, recuerdo, llegó la hora de votar juntos. Llegó la hora de votar juntos. Sí. Ahora va. Era el lema. Exactamente. Bueno, algo de eso también podría ocurrir con la calle Pou votando un poquito por encima del 50 y el Frente Amplio votando en el entorno del 45. Eso es lo que nos muestra las encuestas hoy. Por supuesto que estamos en una elección que en el punto de partida, como lo dijimos, por la votación del 27 de octubre y en el punto de partida de la primera encuesta conocida, que es esta, confirman un punto de partida favorable a la calle Pou. Pero es una elección que, por la magnitud de la diferencia, que son 5 puntos, todavía hay que esperar un poco. No se puede dar esta elección por definida, porque el Frente Amplio está efectivamente dando batalla en el territorio. Seguramente vamos a hablar ya ahora de lo que va o puede incidir el debate del próximo miércoles. Correcto. ¿No es así? Pero si uno habla, por ejemplo, de ese 6% de indecisos, Ignacio, si hubiera que proyectarlos, ¿no es así? ¿En qué forma incide en que el Frente Amplio hoy, a la luz del resultado del 27 de octubre, es menos amplio? Es decir, los sectores más a la izquierda, no me gusta decir los más radicales, los sectores más a la izquierda, ¿no?, son los que tienen el 80% de los diputados y el 60% de los senadores. Es decir, evidentemente está claro que el Frente Amplio se corrió a la izquierda. ¿Y cómo puede incidir eso a la hora de los indecisos cuando tengan que tomar la decisión? Sí. Ese es un factor, el que vos mencionás, Guillermo, relevante, es importante, pero probablemente es más importante para fidelizar dentro del bloque de opositor a aquellos que en otro contexto podrían tener quizá dudas de migrar hacia el Frente Amplio. Los indecisos de hoy, ese 6, que son pocos, porque la verdad que en encuestas es normal tener un nivel de indecisión mayor. 6% de indecisos en la primera encuesta es poco. Ese núcleo es un núcleo que no tiene demasiadas consideraciones de tipo ideológico, no tiene posturas ideológicas demasiado definidas, y su decisión probablemente va a pasar más por atributos, lo que se llaman atributos de liderazgo, confianza en los líderes y en sus elencos, pero fundamentalmente en los líderes, más que en otro tipo de consideraciones ideológicas. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la ecuación de si el Frente Amplio lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, de si el Uruguay debe cambiar o debe continuar, estos indecisos están en el punto neutro, porque si tuvieran una creencia fuerte de continuidad o de cambio, ya no estarían indecisos, están en un punto equilibrado, no están del todo seguros si el Uruguay está en un momento donde necesita un cambio o si el Uruguay definitivamente necesita la continuidad. La movida que hizo el Frente Amplio estos días... Bueno, ahí está. Claro. Porque yo te iba a preguntar, conozco obviamente y entiendo la prudencia que tiene que tener a la hora un analista y un hombre que mide las tendencias. Y ahora, en la movida que hizo, utilizando ese término, Daniel Martínez, con el anuncio de que el ministro de Relaciones Exteriores sería Astori, el ministro de Ganadería sería Mujica, Vergara ministro de Economía, Lutemberg, etcétera, 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 ¿no? La pregunta es, ¿muestra fortaleza o muestra debilidad?
No, yo creo que debilidad, alguna gente lo leyó así, ¿no? Es decir, bueno, al final Martínez tuvo que mostrar muchas figuras y eso traduce debilidad de su propia imagen. No, yo creo que debilidad de ninguna manera. Yo creo que está mostrando la fortaleza del Frente Amplio, la fortaleza de un equipo. Es una movida que, combinando estas 4 nombres que tú decías, más Gustavo Leal, que es el 5º ministro del Interior, que ya estaba, digamos, comunicado de antes, combina renovación con digamos, experiencia de Mujica y Astori. De renovación poco. O sea, bueno, digamos, renovación por lo menos de cara jóvenes. Leal y Lustenberg nunca fueron ministros, han tenido roles relevantes, pero bueno. Lustenberg, subsecretaria, sí, durante un tiempo de Salud Pública, y Vergara también fue, por supuesto, ministro de Economía. Pero bueno, un componente cierta, por lo menos, renovación generacional y también la vieja guardia. Yo creo que Leal, Vergara y Lustenberg no tienen mayores contraindicaciones, al revés, creo que pueden aportar a la campaña. Lo de Mujica y Astori es un poco más arriesgado, porque si bien hay algunos segmentos de estos indecisos que pueden tener simpatía o buenos recuerdos de algunos de ellos, también es cierto que tienen cierto rechazo, y por supuesto que ahí generacionalmente, sobre todo, es una movida de cierto riesgo. Pero es que el Frente, estando 5 puntos abajo, faltando 2 semanas, por supuesto que tiene que ser movida de riesgo. Si uno, creo que Ernesto Talvi decía que la elección está, o lo he escuchado decir por ahí, que está 2-0 a favor de la oposición, y 2-0 es un resultado peligroso. Bueno, si uno desde el otro lado del Frente Amplio está perdiendo 2-0 y faltan 15 minutos, y bueno, alguna jugada de riesgo tenés que hacer. Y creo que efectivamente el Frente está arriesgando. ¿Cuál va a ser el efecto final de esto sobre los indecisos? No lo sabemos, lo vamos a ver. Bien. Pero creo que se enmarca dentro de esta lógica de apostar a esa... Y hablemos de liderazgo. Como tú decías, lo importante ahora en los indecisos es que va a optar más por liderazgo, convicción, etcétera, lo que puedan transmitir. En ese sentido vamos a lo que va a suceder el miércoles. Es decir, ¿cómo ves posicionado a Luis Lacalle Pou, a Daniel Martínez, a Luis Lacalle Pou en este momento, cuando además Daniel Martínez cambió el discurso de ser una persona moderada, que se le escuchaba justamente siempre con ese tono de moderación, de cercanía, pasó, digamos, a tener un discurso más agresivo, ya lo dijimos, de la posibilidad de un ajuste salvaje, del caos que se puede venir al país, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿cómo están planteados hoy los escenarios en materia de los prototipos que significan ambos candidatos con miras al próximo miércoles? Sí. En el debate en general, la enorme mayoría de la gente mira el debate ya con una posición tomada no modificable. Eso es así. Nadie que hoy esté pensando en votar en Lacalle Pou va a cambiarlo por el debate, salvo que haya algún tipo de papelón inimaginable, y nadie que esté pensando en votar a Daniel Martínez va a modificarlo por el debate. Pero sí puede operar en los que están en el medio y que buscan atributos de liderazgo. Es muy difícil predecir qué va a ocurrir en el debate, porque en el debate, más que las líneas argumentales y los argumentos racionales, en este público pueden incidir más aspectos de liderazgo, de ver uno de los candidatos bien parado en la cancha, frente a otro de repente más dubitativo o que en algún momento queda desacomodado. ¿Eso qué significa? Que Lacalle Pou y Daniel Martínez seguramente están guardándose algunas cartas y que seguramente van a intentar sorprender. Y que no necesariamente el tipo de estrategia discursiva que vienen utilizando estas semanas va a ser el que vamos a ver el miércoles. Sobre todo quizá en el caso de Martínez, que es el que, como va abajo, quizá tenga que sorprender un poquito más. Recordemos el famoso debate del 94 entre Sanguinetti y Tabaré Vázquez, que es uno de los pocos debates que por la polaridad de la elección uno puede decir que tuvo una incidencia significativa sobre el resultado. Sanguinetti venía a hacer una campaña muy moderada hacia el centro, trayendo a Hugo Batalla como candidato a vicepresidente, una campaña muy moderada. Y va a ese debate con una posición muy agresiva y muy dura de confrontación contra Vázquez, que nadie esperaba, ni el propio Vázquez, y ahí Sanguinetti logra mostrar un atributo de liderazgo que termina dando la ventaja. La sorpresa puede ser o un mayor nivel de confrontación o al revés, un menor nivel de confrontación. Lacalle Pou, por ejemplo, en el primer debate tuvo una postura confrontativa más de lo que por lo menos yo imaginaba, y creo que buena parte de la gente imaginaba. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a volver a una cuestión de confrontación con el modelo del Frente Amplio, intentando señalar las deficiencias o sus discrepancias con el pasado? ¿O va a intentar tener una postura de tender puentes, de más bien
no generar temores en alguna gente, no lo sabemos. Claro. Pero los dos van a intentar, en algún sentido, sorprender al otro para buscar desacomodar. Hay un hecho real. El doctor Lacalle Pou, y no lo dijo ahora, lo dijo antes, señaló: yo me quiero sentar en una mesa con un vaso de agua y poder confrontar, discutir, intercambiar. El ingeniero Daniel Martínez ha tratado, según la información que tenemos, es de restringir y acotar y tener más libretado lo más posible el debate. Eso es un hecho inobjetable. Ahora, con respecto a lo que decía Talvi, ¿no es así? Hoy está claro que no hay mayoría parlamentaria automática, pero con el acuerdo que se suscribió con los 5 partidos de la oposición, le asegura al doctor Lacalle Pou, en caso de ser presidente de la República, una mayoría de 54 diputados y de 18, porque se computa el vicepresidente, senadores. Y tal vez decía: el Frente Amplio, si gana, no tiene posibilidad de acordar con nadie y no tiene mayoría. ¿Cómo va a ser para gobernar? La pregunta es, y te la traslado, ¿eso puede estar jugando también en la definición? Sin duda, sin duda. El argumento de la mayoría parlamentaria es un argumento de peso, por supuesto, en el electorado, en el ánimo y el espíritu de los dirigentes, y que marca probabilidades de triunfo o de derrota. Ya fue así, por ejemplo, en el año 2009, la segunda vuelta, donde Mujica termina ganándole a Lacalle Herrera. Mujica con mayoría parlamentaria, el Frente Amplio con mayoría parlamentaria en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta el argumento que intentó Lacalle Herrera fue el argumento del equilibrio. Y básicamente lo que decía era: uruguayos, le dimos el poder legislativo al Frente Amplio, démosle el poder ejecutivo al Partido Nacional, de tal manera de obligar a negociar. No le demos todo el poder al mismo partido. La gente dijo: bueno, no, Lacalle Herrera, si la mayoría parlamentaria está a este lado, no vamos a someter al país a un bloqueo. Esto es un poco distinto porque ahora no, el escenario no es el mismo, porque no es un solo partido que tiene mayoría parlamentaria, sino una coalición. No puede decir, bueno, eso no. Pero uno debe suponer igual que el argumento de la mayoría es un argumento de peso. Entonces, gane quien gane, vamos efectivamente a una dinámica de negociación parlamentaria distinta a los últimos 15 años, mucho más parecida en algunos sentidos a los que vivimos entre el 84 y el 2004, porque se necesita acuerdo entre más de un partido para gobernar. En el caso de que gane la oposición, hay muchos acuerdos ya, un programa común, un programa único. Eso va a funcionar, digamos, de manera razonablemente ágil, por lo menos los primeros años. Después, a medida que nos acerquemos a la próxima elección, siempre esas coaliciones tienden a ser más débiles porque cada uno empieza a hacer el juego. Si llegara a ganar el Frente Amplio la presidencia de la República, se daría una situación insólita, yo creo que inédita en nuestra historia, o casi inédita en nuestra historia, donde el Poder Ejecutivo no tendría capacidad de presentar proyectos que sean aprobados inmediatamente en el Parlamento, y a su vez la oposición tendría capacidad de aprobar proyectos de ley propios con independencia del Ejecutivo. El Ejecutivo podría vetarlos, el presidente puede vetar. Entonces, eso podría obligar a una dinámica de contrapesos. Y ahí se podría llegar a la disolución de las cámaras, elecciones anticipadas. Bueno, entramos es difícil porque ahí están 2 tercios, ¿no? Ahí está, 2 tercios de votos. Pero entramos en una dinámica muy especial. Entramos en una dinámica especial, pero quizás es una dinámica donde también yo creo que si se llega a una dinámica de pseudo bloqueo, en algún sentido, yo creo que el Uruguay es una democracia suficientemente madura como para que al final nadie termine dejando el Uruguay bloqueado durante 5 años. Entonces, es difícil imaginar ese escenario de gobernabilidad, pero también es difícil pensar que el Uruguay va a estar bloqueado durante 5 años. Ignacio, ¿se puede afirmar entonces, como también terminamos el 6 de septiembre con alguna conclusión, de que es una elección abierta con un favorito que es Lacalle Pou? Sí, sí, sí. A mí no me gusta, de vuelta, no me gusta utilizar la palabra favorito, creo que lo mismo dije el 6 de septiembre, pero está claro que Lacalle Pou parte con ventaja, una ventaja que uno dice no es muy grande, porque son 5 puntos, pero bueno, hay solo 6 indecisos, entonces es una ventaja que no es despreciable. Quizá el punto por el cual uno debe tener particular cautela es que en estos escenarios dicotómicos, dar vuelta a un punto reduce en 2 la diferencia. ¿Se entiende? Porque es un punto menos para uno y un punto más para el otro. Entonces,
5 puntos, desde ese punto de vista quizá no es tanto. Pero también es cierto que habiendo 6% de indecisos y una campaña muy corta, y como decías tú, este cambio de estrategia del Frente Amplio, que a veces a la gente le cuesta acomodarse a estos cambios de estrategia y entenderlos, bueno, tendría que pasar algunas cosas en estas semanas, que puede ser el debate, puede ser, evidentemente, el Frente Amplio está dando pelea, me imagino que alguna otra carta sobre la mesa intentará jugar, así que hay que esperar un poquito más. A esta altura, en el 2014, teníamos una diferencia entre Tabaré Vázquez y la calle Pou, en segunda vuelta, de más de 10 puntos. A esta altura estábamos diciendo en el 2014, señores, esta elección la va a ganar Tabaré Vázquez, porque una diferencia de 10 puntos a esta altura no sería casi imposible. ¿Y en el 99? En el 99 las encuestas mostraban también una diferencia que no llegaba a 10 puntos, pero era más cercana de 8 a esta altura. Pero la campaña del 99 del Frente Amplio casi asumió la derrota el propio día de la primera vuelta. Dijo, con 39 no llegamos, va a ser muy difícil. Y la campaña de segunda vuelta del Frente Amplio fue una campaña más bien de no gran pelea. Y en el medio Jorge Valle encuentra aquello del programa del Frente Amplio del impuesto a la renta. ¿Se acuerdan? Entonces Jorge Valle dijo, el Frente Amplio va a subir los impuestos, va a poner impuesto a la renta. Y fue una campaña, digamos, donde ahí Valle termina muy rápidamente, digamos, cerrando la lógica de la Jorge Valle, recuerdo que dijo, le olí el miedo, dijo, le olí el miedo. Ignacio Navar, muchísimas gracias, y obviamente veremos en definitiva cuál es la fotografía que se va a producir el próximo 24 de noviembre y conversarlo después. Equipos Consultores presentó la semana pasada la primera encuesta, la semana que viene va a presentar una segunda encuesta y después la tercera final. O sea que tenemos 3 encuestas durante este noviembre, porque evidentemente la segunda vuelta es una segunda vuelta como para seguirla de cerca. Muchísimas gracias, Ignacio. Un placer, Guillermo. Y por supuesto que Ignacio Suárez Navar también estará posteriormente al 24 de noviembre con el resultado, leyendo el resultado y fundamentalmente lo que puede pasar con ese resultado para la gobernabilidad a partir del 1 de marzo del 2020. En instantes, bueno, diálogo con 2 amigas, 2 mujeres que saben y opinan de política. Patricia Madrid y Laura Do Carmo en instantes en esta Punta Política.